Hola, mi nombre es Gabriel, y hoy te acompañaré a conocer los fundamentos de la acentuación en nuestro idioma, así como las reglas generales y los casos especiales que se pueden presentar. Para empezar, te comento que la sílaba es la menor unidad fónica de la palabra, pero, ¿qué quiere decir esto? Es decir, que la sílaba es el conjunto de sonidos que pronunciamos en una sola emisión de voz. Por ejemplo, en la palabra fe, solo realizamos una emisión de voz, fe. Por lo tanto, es una palabra monosílaba. En cambio, en la palabra cama, realizamos más de una emisión de voz, ca, ma. Por lo que la llamaremos palabra polisílaba. Por otro lado, en la palabra auxiliado, también realizamos más de una emisión de voz au, si, lia, do. Por lo que también la llamaremos polisílaba. En este caso, vemos un fenómeno que nos llama la atención. Hemos podido pronunciar más de una vocal en una sola emisión de voz. Para explicar esto, pasemos a conocer los tipos de vocales según su forma de pronunciación. Las vocales abiertas y cerradas se llaman así debido a la proporción de apertura de nuestra boca al pronunciarlas. Las vocales abiertas se pronuncian dejando nuestra cavidad oral más abierta, por lo que su sonido es más fuerte. Estas vocales son A, E, O. Pronúncialas, notarás como la cavidad de tu boca queda más abierta y los sonidos salen más fuertes, por esto es que son los sonidos que normalmente utilizamos para gritar. En cambio, las vocales cerradas se pronuncian dejando nuestra cavidad oral más cerrada, por lo que su sonido es más débil. Estas vocales son I, U. Pronúncialas, notarás cómo la cavidad de tu boca queda tan cerrada que hasta podrás sentir cómo pasa el aire entre tu lengua y paladar. Es importante conocer esta clasificación de las vocales para poder entender los fenómenos fonológicos de silabeo, como por ejemplo, el diptongo. Es la secuencia de dos vocales contiguas que se pronuncian en una misma sílaba, es decir, en una sola emisión de voz. Este fenómeno se produce al pronunciarse juntas una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, A, I, como en la palabra aire. A, U, como en la palabra incauto. E, I, como en la palabra rey. En este caso me preguntarás, Gabriel, ¿la Y es vocal o consonante? Ajá, ya que el diptongo es un fenómeno fonológico, solo tomaremos en cuenta los sonidos de la palabra, y ya que la Y al final de la sílaba suena como vocal, la consideraremos como vocal, por lo tanto sí forma diptongo en este ejemplo. E, U, como en la palabra Europa. O, I, como en la palabra oigan. O, U, este es un diptongo peculiar, en todo el idioma español, sin contar los nombres propios, solo existen dos palabras con este diptongo. La más usada es la palabra estadounidense. Te invito a que investigues cuál es la otra palabra. El diptongo también se produce al pronunciarse juntas una vocal cerrada y una vocal abierta. Por ejemplo, I, A, como en la palabra piano. U, A, como en la palabra actuaron. I, E, como en la palabra piensa. U, E, como en la palabra cuerpo. I, O, como en la palabra dioses. U, O, como en la palabra cuota. Finalmente, el diptongo también se produce al pronunciarse juntas dos vocales cerradas diferentes. Por ejemplo, I, U, como en la palabra ciudad. U, I, como en la palabra huida. Debemos tener presente que las vocales cerradas siempre forman diptongo, aunque alguna de ellas lleve tilde, sigue considerándose un diptongo. Un fenómeno fonológico menos frecuente es el triptongo, que consiste en la secuencia de tres vocales que se pronuncian en una misma sílaba. Este fenómeno se produce al pronunciarse juntas una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Por ejemplo, I, A, I, como en la palabra cambiáis. I, E, I, como en la palabra estudiéis. I, O, I, como en la palabra yoides. I, A, U, como en la palabra semiautomático. I, E, U, como en la palabra antieuropeo. I, O, U. En este caso, a pesar de que el triptongo I, O, U es una combinación posible, en nuestro idioma no existe una palabra que tenga este triptongo.
U, A, I, como en la palabra actuáis. U, E, I, como en la palabra buey. U, O, I. Este es otro caso en que, a pesar de ser una combinación posible, en nuestro idioma no existe una palabra que tenga este triptongo. U, A, U, como en la palabra aura. Tanto el triptongo U, E, U, como el triptongo U, O, U, son combinaciones posibles. Pero en nuestro idioma no existe una palabra que tenga estos triptongos. Finalmente, otro fenómeno fonológico es el hiato, que consiste en la secuencia de dos vocales contiguas que se pronuncian en sílabas separadas. Este fenómeno se produce al pronunciarse dos vocales abiertas consecutivas. Por ejemplo, A, E, como en la palabra aeroplano. A, O, como en la palabra ahogado. En este caso, las dos vocales no están consecutivas, sin embargo, ya que el hiato es un fenómeno fonológico, y la H, en este caso, no suena. No interviene en el reconocimiento del fenómeno, por lo tanto, sí lo consideraremos hiato. E, A, como en la palabra patea. E, O, como en la palabra Romeo. O, A, como en la palabra boa. O, E, como en la palabra corroe. El hiato también se produce cuando se pronuncian de manera consecutiva una vocal abierta y una vocal cerrada con tilde. Por ejemplo, A, I con tilde, como en la palabra caí. A, U con tilde, como en la palabra baúl. E, I con tilde, como en la palabra sonreí. E, U con tilde, como en la palabra reúne. O, I con tilde, como en la palabra oído. O, U con tilde. En este caso, a pesar de que el hiato, O, U con tilde, es una combinación posible, en nuestro idioma no existe una palabra con este hiato. El hiato también se produce cuando se pronuncian de manera consecutiva una vocal cerrada con tilde y una vocal abierta. Por ejemplo, I con tilde, A, como en la palabra subía. U con tilde, A, como en la palabra actúa. I con tilde, E, como en la palabra sonríe. U con tilde, E, como en la palabra actúe. I con tilde, O, como en la palabra sombrío. U con tilde, O, como en la palabra actúo. Finalmente, el hiato también se produce cuando se pronuncian de manera consecutiva dos vocales iguales. Por ejemplo, A, como en la palabra Sahara. E, como en la palabra leer. I, como en la palabra chita. O, como en la palabra cooperar. U, como en la palabra duumvirato. Reglas generales de acentuación. Palabras monosílabas son las que se pronuncian en una sola emisión de voz y, por regla general, nunca se tildan. Fe, guión, fue, dio, guión, huir. Las palabras agudas llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y se tildan por regla general, cuando terminan en N, S, o cualquier vocal. Por ejemplo, amor, emoción, actriz, café, anís. Las palabras graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y se tildan por regla general, cuando terminan en cualquier consonante excepto N o S. Por ejemplo, césped, siembran, tórax, idea, sueñas. Las palabras esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y se tildan por regla general, siempre. Por ejemplo, matemática, hipótesis, encuéntralos, hiperbatón, polisíndeton. Finalmente, las palabras sobre esdrújulas llevan la mayor fuerza de voz una sílaba antes de la antepenúltima sílaba, y se tildan por regla general, siempre. Por ejemplo, cómpramelo, súbeselo, préstamelo, cántaselo, entrégamelo. El cuadro general de acentuación es una herramienta que nos permitirá verificar si una palabra debe o no debe ser tildada. Empezaremos con el cuadro general de acentuación para palabras terminadas en N, S, o en cualquier vocal. Por ejemplo, la palabra introducción, colocamos cada sílaba en un recuadro, y vemos que lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba.
y según este cuadro, si se tilda. La palabra carrera lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y según este cuadro, no se tilda. La palabra apúrate lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y según el cuadro, si se tilda. Finalmente, la palabra pídemelo lleva la mayor fuerza de voz una sílaba antes de la antepenúltima sílaba, y según el cuadro, si se tilda. Veamos ahora el cuadro general de acentuación para palabras terminadas en todas las otras letras. Por ejemplo, la palabra similitud lleva la mayor fuerza de voz en la última sílaba, y según el cuadro, no se tilda. La palabra árbol lleva la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba, y según el cuadro, sí se tilda. La palabra currículum lleva la mayor fuerza de voz en la antepenúltima sílaba, y según el cuadro, sí se tilda. Casos especiales de tildación. Las palabras compuestas respetan las reglas generales de tildación. Por ejemplo, antropomorfo es grave que termina en vocal, por lo tanto, no se tilda. Descongeló es aguda que termina en vocal, por lo tanto, sí se tilda. Preuniversitario es palabra grave que termina en vocal, por lo tanto, no se tilda. Cuando unimos dos palabras a través de un guión, siguen siendo palabras independientes. Lo único que se une a través del guión es el significado, por lo tanto, cada una de ellas respeta las reglas generales. Por ejemplo, en la palabra teórico práctico, teórico es una palabra esdrújula y lleva tilde, práctico es esdrújula y lleva tilde. En la palabra físico químico, físico es esdrújula y lleva tilde, y químico es esdrújula, lleva tilde. En la palabra socialdemócrata, social es aguda que termina en consonante, por lo que no lleva tilde, mientras que demócrata es esdrújula y sí lleva tilde. Con respecto a los adverbios terminados en el sufijo mente, sabemos que se generan agregando este sufijo a un adjetivo. En este caso se mantendrá la presencia o ausencia de tilde del adjetivo original. Por ejemplo, felizmente no lleva tilde, porque feliz no lleva tilde. Últimamente sí lleva tilde, porque última sí lleva tilde. Cortésmente sí lleva tilde porque cortés sí lleva tilde. Primeramente no lleva tilde, porque primera no lleva tilde. Como ya hemos visto anteriormente, los hiatos se pueden formar por la pronunciación consecutiva de una vocal abierta y una cerrada con tilde o viceversa. En este caso, no se tienen en cuenta las reglas generales de acentuación. Por ejemplo, maníes lleva tilde para señalar el hiato, a pesar de ser grave que termina en S. Ataúd lleva tilde para señalar el hiato, a pesar de ser aguda que termina en consonante. Sobreactúan lleva tilde para señalar el hiato, a pesar de ser grave que termina en N. Oído lleva tilde para señalar el hiato, a pesar de ser grave que termina en vocal. Debemos tener en cuenta que, por regla general, las palabras monosílabas no llevan tilde. Sin embargo, hay unos casos particulares que reconoceremos gracias a la tilde diacrítica. La tilde diacrítica es una tilde que nos permite diferenciar dos monosílabas que se escriben igual pero que poseen funciones gramaticales diferentes. Por ejemplo, la palabra tú no lleva tilde cuando funciona como posesivo, y sí lleva tilde cuando funciona como pronombre. La palabra él no lleva tilde cuando funciona como artículo, es decir, siempre va acompañando a un sustantivo, y sí lleva tilde cuando funciona como pronombre. La palabra mí no lleva tilde cuando funciona como posesivo o como sustantivo, el nombre de la nota musical, y sí lleva tilde cuando funciona como pronombre. La palabra sí no lleva tilde cuando funciona como condicional o como sustantivo, el nombre de la nota musical, y sí lleva tilde cuando funciona como adverbio de afirmación o como pronombre. La palabra te no lleva tilde cuando funciona como pronombre, hace referencia a la segunda persona, y sí lleva tilde cuando funciona como sustantivo, el nombre de la infusión. La palabra de no lleva tilde cuando funciona como preposición, y sí lleva tilde cuando funciona como verbo. La palabra se no lleva tilde cuando funciona como tilde cuando funciona como pronombre, y sí lleva tilde cuando funciona como.
La palabra más no lleva tilde cuando funciona como conjunción, puede ser reemplazado por pero, y sí lleva tilde cuando funciona como adverbio de cantidad o como el nombre del signo aritmético de suma. La palabra aún no lleva tilde cuando funciona como conjunción, puede ser reemplazado por incluso o inclusive, y sí lleva tilde cuando funciona como adverbio, puede ser reemplazado por todavía. Los pronombres que, quién, cuándo, cómo, dónde y cuánto, no llevan tilde si funcionan como relativos, es decir, cuando hacen referencia a algo dentro de la oración o en el contexto, y sí llevan tilde si expresan una interrogación o exclamación. Porque, se escribe junto y sin tilde cuando funciona como conjunción. Se escribe junto y con tilde cuando funciona como sustantivo. Se escribe separado y con tilde cuando funciona como interrogación, y se escribe separado y sin tilde cuando unimos una preposición y un relativo.